Saludos oyentes de radio, gracias por escucharnos en la noche de este lunes 7 de noviembre del año 22. Recuerdo que el viernes pasado despedimos el programa diciendo que Pedro Sánchez era capaz de todo. Nos estábamos refiriendo en la tertulia de los Cayetanos a que era capaz incluso de poner a Fernando Grande Marlaska de candidato en las elecciones municipales a la alcaldía de Madrid en medio del enésimo escándalo del ministro del Interior, esta vez a cuenta del asalto a la valla de Melilla. Pero que nosotros seamos conscientes de la enorme osadía política de nuestro presidente no significa que a mí, por lo menos, deje de sorprenderme. Porque cada vez que el gobierno de Pedro Sánchez va un paso más allá de lo que creíamos era su límite, yo reconozco que me sigo sorprendiendo. El penúltimo ejemplo lo hemos tenido este fin de semana con la campaña que ha lanzado el Ministerio de Transición Ecológica, el de Teresa Rivera. Una campaña para que los españoles ahorremos energía. Lo que van a escuchar no es una broma, lo que van a escuchar no es un fake, lo que van a escuchar no es algo que se haya inventado Isaac Vizcaíno, lo que van a escuchar es el vídeo que forma parte de una campaña institucional del Gobierno de España. Hola, me llamo Pablo y soy de Rochólico. Siempre pongo la calefacción al máximo y luego voy por casa en calzoncillos. Yo soy Ana y también soy de Rochólica. Voy en coche hasta por el pan y apuro mucho las marchas. Lo siento. Yo soy Jesús y en cuanto hay 3 platos pongo el lavavajillas. Es que no puedo verlos sucios. Yo voté en contra de instalar placas solares en la comunidad de vecinos. Sé que hice mal. Yo soy Sergio. De malgastar energía, también se sale. Aprovecha las ayudas para autoconsumo, rehabilitación energética y movilidad eficiente y sostenible. Infórmate en derrocholicos.es. Gobierno de España. Hola, me llamo Ana y soy de Rochólica porque voy en coche hasta por el pan. Y este anuncio lo hace un gobierno que el mismo fin de semana organiza una visita del presidente a una empresa de Vitoria para justificar que Pedro Sánchez vaya en jet a esta ciudad vasca donde casualmente el señor Sánchez tenía un acto de su partido. Porque ¿cómo va a ir en otra cosa que no sea el Falcon? Después de negarse a dar la información sobre sus vuelos, al gobierno no le quedó más remedio que facilitar esa información sobre los trajines del presidente en Falcon. Según publicó El Economista, entre enero y septiembre de este año, el presidente del gobierno ha realizado un total de 125 vuelos. Esto supone un 30% más que en el mismo periodo de 2021. Y en 2021 ya nos parecían muchos los viajes en Falcon del presidente. ¿Cuánto combustible habrá gastado el gobierno con estos vuelos masivos del Falcon del señor Sánchez? Pues hoy mismo nos hemos enterado que la Moncloa ha blindado como secreto de Estado el consumo del Falcon. Según la información de Luz Sela en OK Diario, el consumo de combustible del Falcon y del Super Puma, las dos aeronaves usadas de manera recurrente por nuestro presidente del gobierno, es, abro comillas, materia clasificada con el máximo grado de protección, cierro comillas. El diputado del Grupo Mixto, Pablo Cambronero, preguntó al gobierno por este asunto y el gobierno de la Ley de Memoria Democrática, se ha escudado en la ley franquista de secretos oficiales para no tener que responder. Por lo visto, Sánchez se ha tomado al pie de la letra lo de ser, según ellos, derrochólico anónimo. Pues Sánchez lo es anónimo a su manera. Gasta en público, pero considera que las facturas que le pagamos todos se tienen que quedar en su ámbito privado. Al margen de la cuestión de la coherencia política, ¿verdad?, tampoco está de más comentar el cierto mal gusto del Ministerio de Transición Ecológica parodiando una reunión de alcohólicos anónimos. Sinceramente no sé qué opinará la gente que tenga que ir a terapia por una adicción al ver la campaña
de su gobierno haciéndose el gracioso con lo de «Hola, me llamo Pablo y soy de Rochólico». Pero es que hay alguien al que echarle la culpa de lo de la subida de los precios de la energía, ¿verdad? Y como a este gobierno no se le puede echar la culpa de nada, pues hay que inventarse un nuevo concepto en el que a algún gracioso se le ha ocurrido mezclar derroche, que suena a derecha, y rematamos con alcohólico. Así culpamos a los consumidores de luz y de gas y todo solucionado, ¿verdad? La culpa es del que, oye, va en coche hasta por el pan, del que pone la calefacción porque le gusta pasearse en calzoncillos, o del que no puede ver 3 platos sucios y los tiene que lavar. Y claro, si esto no es suficiente, lo de culpar a los consumidores, porque resulta que vienen los transportistas y te anuncian hoy una nueva huelga, pues entonces, además de culpar a los consumidores de rochones, culpamos a las empresas energéticas y a la banca, y nos quedamos tan a gusto como se ha quedado hoy en Televisión Española la ministra de Transportes, que por si usted no lo sabe, se llama Raquel Sánchez. La banca y las energéticas en un momento como este tienen que ayudar a que no sean siempre los mismos los que paguen las consecuencias de la crisis, y me estoy refiriendo a ese impuesto a la banca y ese impuesto a los beneficios extraordinarios también de las grandes energéticas, y nos gustaría ver un Partido Popular que evidentemente también se sitúa del lado de los que peor lo están pasando y no del lado de aquellos que quieren que quieren mandar en España sin tener que pasar por unas elecciones. Y se ha quedado tan ancha, ¿eh? Los empresarios españoles quieren mandar en España sin pasar por unas elecciones. Claro, y cuando no son los empresarios y no son los consumidores, ¿quién es? Pues el Banco Central Europeo, que a la gobernadora Christine Lagarde le da por firmar un dictamen aprobado por los 25 miembros del Consejo de Gobierno del BCE. Dictamen que denuncia las consecuencias para los clientes y el sistema financiero español del impuestazo a la banca. Pues, oye, o se le echa la culpa a Luis de Guindos o se dice que los dictámenes del Banco Central Europeo son una castaña. He escuchado hoy al señor de Guindos decir que él solamente quiere ayudar, ¿no? El señor de Guindos, que es bien conocido por la política española porque fue exministro de Economía del gobierno del Partido Popular, artífice del rescate al sector financiero, que decía que no iba a costar un céntimo de euro al conjunto de la sociedad española. Hoy es el vicepresidente del Banco Central Europeo. Bueno, yo agradezco sin duda alguna las ganas de ayudar del señor de Guindos. Y evidentemente, bueno, pues tomamos nota, estudiaremos el informe, pero el Gobierno de España continúa con su hoja de ruta de crear este importante impuesto. No es la primera vez que emite un informe de estas características, que lo deben tener copy-page, que dicen copia y pegar de otros momentos. Que opine eso una institución que está subiendo los tipos de interés, pues me parece bastante paradójico. Y cuando no es el Banco Central Europeo, pues es el Banco de España. Pues, por ejemplo, que el Banco de España advierte de las consecuencias que puede tener ligar las pensiones a la subida de la inflación, pues llega Yolanda Díaz y no se corta y le da lecciones de economía hasta al gobernador Hernández de Cos. Bueno, también me preocupan las declaraciones del gobernador del Banco de España, porque parece desconocer lo que es un contrato de trabajo con el empleo, y esto es muy grave en una persona de la responsabilidad del gobernador del Banco de España. 2, me preocupa también porque el gobernador del Banco de España parece desconocer que la mayor parte de los pensionistas en nuestro país no alcanzan una renta de 1.000 euros al mes. Por tanto, la formulación que él ha hecho de no revalorizar las pensiones de conformidad con el IPC real, por cierto, como va a hacer este gobierno, me parecen de máxima gravedad. Y, desde luego, también me sorprende que haya hecho las aseveraciones que ha hecho, demostrando un profundo desconocimiento y una confusión entre lo que es la contratación, que es de calidad en este momento en nuestro país y que tiene que mejorarse todavía más, con, efectivamente, el empleo en España. Al gobernador del Banco de España había que correrlo a gorrazos, por impresentable, porque es impresentable que el Banco de España se permita el lujo de atacar los intereses
de la gente más vulnerable de nuestro país, con manifestaciones salvajes como las que han hecho en ese informe. Es impresentable. Al gobernador del Banco de España, como verbalizó públicamente el podemita Rafa Mayoral, lo que le hubiera gustado al gobierno es correrle a gorrazos. Pero, como tiene su mandato blindado durante 6 años y el gobierno no le puede echar, pues el que pagó el pato fue el presidente del Instituto Nacional de Estadística. Porque si los precios suben y el Producto Interior Bruto cae, no puede ser por culpa del gobierno. Tiene que ser culpa de las estadísticas del INE. Es un dato de un trimestre y estamos viendo muchas revisiones del INE, que las estadísticas siguen muy ancladas todavía en encuestas. Yo creo que los institutos de estadística tienen que moverse más a utilizar, porque antes era más difícil, los registros administrativos completos. Yo invito a Línea que utilice mucho más los datos, por ejemplo, de ERTEs diarios que tiene el Ministerio de Inclusión, donde tenemos los datos todos los días de todas las personas que entran y salen de ERTEs a tiempo total, a tiempo parcial. Yo creo que también los institutos de estadística tienen todavía que hacer un esfuerzo quizá de mayor transparencia cuando utilizan estimaciones que integran muchos elementos. Todos tenemos que hacer un esfuerzo. El INE tiene que hacer un esfuerzo por publicar unas estadísticas que gusten al gobierno. El Banco de España tiene que hacer un esfuerzo por hacer informes que le gusten al gobierno. El Banco Central Europeo se tiene que esforzar en publicar dictámenes que le gusten al gobierno, y los consumidores tenemos que hacer esfuerzos para compensar el derroche de nuestro gobierno. Porque claro, por si se les ha agotado la imaginación y la gracia al Ministerio de Transición Ecológica y quieren un par de titulares más para su campaña de concienciación a favor del ahorro y en contra de los derrochólicos, les vamos a proponer titulares de verdad, no guionizados, no hay que inventárselo, no, lo digo porque la DGT se lo puede explicar al Ministerio de Transición Ecológica, que a veces recurrir a casos reales y no a casos ficticios, pues ayuda a convencer a los españoles de lo que quieres proponerles o advertirles, porque el impacto es mayor. Así que vamos con unos titulares reales, no sacados de la mente de un gracioso a sueldo del ministerio. Libertad digital. Vendría a ser así, lo hemos adaptado a la campaña del Ministerio de Transición Ecológica, el titular, pero los datos son reales. Libertad digital. Hola, soy Pedro Sánchez y usé el Falcon para atravesar Canarias y obligué al avión a volar vacío desde Madrid. Hice 820 kilómetros en avión y obligué a que la aeronave hiciera 3.160 kilómetros en vacío. El Español. Hola, soy Pedro Sánchez y he dado 11 vueltas al mundo desde que soy presidente. Después de regresar de gira por Kenia y Sudáfrica, he realizado un total de 102 viajes oficiales en el extranjero, sin contar los viajes recurrentes a Bruselas. Sin contar con estos, he recorrido 448.121 kilómetros para visitar 52 países. Y aquí no están registrados todavía el de Egipto, el de Corea del Sur y el que se ha montado después en Bali. O en este caso, primero Bali y luego Corea del Sur. Y recuerden que estos viajes no los hago en catamarán como Greta Thunberg, sino en jet. El periodista Alberto Prieto escribió lo siguiente hace una semana. En los 53 meses que cumple el líder socialista como presidente del gobierno, en todos menos en 3 de ellos, noviembre de 2020 y enero y febrero de 2021, se ha subido al avión para estrechar las manos de los jefes de Estado de Gobierno de un total de 56 países. Pedro Sánchez cumple una media de casi 2 viajes al mes, pero solo si eliminamos esos 31 consejos europeos a los que ha asistido en Bruselas. Si no, en realidad, al presidente le podría costar demostrar ante Hacienda su residencia fiscal en Madrid, pues casi 3 semanas de las 4 que tiene un mes sella el pasaporte. O Pedro Sánchez no es muy casero, que digamos, o
está claro que no le preocupa derrochar en combustible del Falcon con tal de labrarse una imagen en el exterior que le ayude a posicionarse bien una vez que termine su carrera como presidente del gobierno. Y un último titular. Voz Populi. Hola, soy Pedro Sánchez y he batido otro récord histórico de gasto en asesores. Mi gobierno lleva gastados más de 51 millones de euros en asesores solo en los primeros 9 meses de este año, batiendo mi propio récord de hace un año cuando en el mismo periodo gasté 48 millones de euros. Si sabiendo esto, y ellos lo saben mejor que nadie, son capaces de hacer una campaña comparando a los consumidores de gas y electricidad con yonkis del lavavajillas, es que Pedro Sánchez es capaz de todo, incluso de presentar a Marlaska para la alcaldía de Madrid, dando eso sí la primicia a la BBC.